Está bien. Bueno, básicamente nosotros creamos una aplicación en Python, la cual lo que realiza o la función principal de ella es resolver laberintos cargados de un archivo .csv. Entonces, básicamente, nosotros vamos a tener este laberinto que el 2 significa el punto de inicio, el 0 son las posibles rutas o los lugares por donde puede avanzar, el 1 son paredes o obstáculos, el cual el laberinto debe de omitir o de no poder utilizar, y ya luego el 3 el cual es el punto final o el punto destino del laberinto. Entonces, básicamente, para realizar este proyecto, nosotros usamos diferentes tipos de librerías. Entre las que usamos, podemos tener la CSV, el cual, como dije anteriormente, como carga un laberinto en formato .csv, ocupamos una librería para poder leer este tipo de archivos, que es esta de acá. Luego NumPy, HipQ para la cola de prioridad, Matplotlib, la cual nosotros utilizamos para imprimir de forma gráfica la matriz o el laberinto ya solucionado. Luego Time para el tiempo, PSUtil para la información de la computadora en el momento en que se está ejecutando el algoritmo, para poder así sacar información importante, valiosa, la cual puede ser el uso de la memoria RAM y el uso de la CPU. Y ya luego tenemos otra vez el Matplotlib, pero importando en esta vez figure para poder mostrar en sí ya la figura de la matriz o de la figura del laberinto. Luego, ya yéndonos más a los métodos, tenemos un método que se llama MakeSolutionInfo, que básicamente lo que hace es guardar la información específica de los componentes o de la computadora en la cual se está corriendo este programa para poder guardar la información de la CPU y de la memoria RAM en un archivo .csv. Luego tenemos el Save Main Solution, el cual este lo que realiza es la funcionalidad de poder este, guardar la solución de, del resultado del algoritmo, del camino más corto a un punto en específico. Y ya luego tenemos la parte del código en la cual nosotros creamos para leer el archivo .csv. En este caso estamos creando un archivo que se llama laberinto.csv, el cual fue el que les enseñé antes, el cual es este. Entonces, cuando ya crea o carga el laberinto, el archivo .csv, perdón, crea una matriz en base al laberinto y luego la convierte utilizando NumPy a a un array de NumPy. Luego ya tenemos el menú, el cual va a contener la funcionalidad de poder hacer al usuario elegir con qué algoritmo quiere resolver el laberinto. Nosotros implementamos algoritmos como lo puede ser el Dijkstra, Bellman-Ford, DFS, BFS y A-Search. En este video nosotros solo vamos a hablar de dos tipos de algoritmos, el cual nosotros implementamos, el cual es el algoritmo de Dijkstra y el algoritmo de A-Star Search. Entonces a continuación vamos a explicar el algoritmo de Dijkstra. Bueno, como podemos ver, para la aplicación del algoritmo Dijkstra tenemos una clase con su mismo nombre. Eh, para dar un poco más de contexto, Dijkstra es un algoritmo que se utiliza para encontrar la ruta más corta entre nodos en un grafo. Viendo un poco lo que es ya la implementación, en la clase tendríamos el constructor. eh, este inicializa los objetos de la clase y tiene definidos tanto como atributos, tanto el laberinto como su inicio y fin. Es importante saber que esto los estamos definiendo como atributos en tuplas, puesto que estamos extrayéndolos de NumPy arrays. La siguiente función que tenemos definida sería route. Esta es la que se encarga de encontrar la ruta entre los nodos que tiene la clase definidos de inicio y fin. La siguiente función sería neighbors. Esta función se encarga de encontrar los vecinos válidos que tiene una celda dada la matriz del laberinto. Y por último, en esta clase tendríamos definida ya propiamente lo que sería la implementación propia del algoritmo Dijkstra, que esta se encargaría ya de encontrar la ruta más corta entre el laberinto utilizando la cola de prioridad HipQ
para explorar los nodos basándonos en los dos métodos previamente utilizados, apoyándose en su implementación. Y por último, ya es como siendo parte extra del algoritmo Dijkstra, nosotros lo que hacemos es utilizar el método SaveMakeSolution, en donde se crea un archivo CSV y se guarda tanto la ruta de la solución como rutas alternas de lo implementado sobre el algoritmo Dijkstra. Eh, por último, tenemos una función que está definida en todas las clases, que es la función plot. Esta es la encargada de representar gráficamente la solución del algoritmo. Básicamente, dada la solución que nos da específicamente el algoritmo Dijkstra o algún algoritmo de solución de ruta de alguna clase, esta es capaz de representar gráficamente eh, toda la matriz, que, como la que vimos en el CSV, pero ya de una manera gráfica, y viendo la solución junto con la ruta que se tuvo para la solución. Bueno, más adelante tenemos algoritmos como el de Bellman-Ford con su respectiva implementación, el de DFS con su respectiva implementación, BFS con su respectiva implementación, y por último tenemos el algoritmo, el cual vamos a explicar, como vimos en el principio, cuál es el algoritmo A-Star Search. Entonces, este algoritmo de búsqueda A-Star es utilizado para encontrar la ruta más corta desde un punto de inicio hasta un punto del destino de un laberinto, representando a la matriz como una matriz bidimensional. Entonces aquí tenemos el constructor, el cual es exactamente igual el que mi compañero Víctor mencionó anteriormente, cargando el laberinto, el punto de inicio y el punto final. Luego tenemos la función heurística, la cual calcula una función heurística para estimar el costo restante desde el punto A hasta el punto B. Ya luego en sí tenemos el algoritmo en sí de ASTAR, la lógica atrás de este algoritmo. Para empezar, lo que nosotros hacemos es declarar un bucle while que se ejecuta mientras haya nodos en la cola de prioridad de OHIP que aún no han sido explorados. Los nodos básicamente se extraen de la cola de prioridad y current se establece como el nodo actual que se está explorando. Luego ya se recorren los vecinos potenciales del nodo current o en el nodo en el cual estamos localizados actualmente, utilizando las coordenadas relativas de los vecinos o de los neighbors. Y ya por último, se coloca la posición del vecino sumando las coordenadas relativas al nodo actual o al nodo current. Y por último, se calcula la puntuación tentativa, que es tentative barra baja G-score, que lo que hace es básicamente sumando el costo acumulado G-score en el estado current con la heurística estimada desde current hasta neighbor. Entonces, este es la lógica detrás del algoritmo A-star. Luego, igual que en el de Dijkstra, guardamos la solución del algoritmo en un archivo .csv, el cual se llama A-star, con su ruta mínima y su ruta alternativa. Y ya luego, al final, lo que hacemos es, igual que en el de Dijkstra, mostrar de una manera gráfica la solución del problema. Ya luego tenemos, por último, la implementación de la función main, en el donde el programa va a correr, que cargamos el menú y ponemos al usuario a escoger qué algoritmo va a utilizar para resolver el laberinto. Tenemos entonces el de Dijkstra, el de Bellman-Ford, DFS, BFS y por último el A-Search. Aquí podemos ver que utilizamos una variable que se llama start time para poder calcular en el momento en que se llama a esta opción del menú A-Search cuánto tarda o cuándo empieza a correr. Luego el porcentaje de la memoria RAM y de la CPU. Luego ya llamamos al algoritmo en sí y cuando termina de ejecutar, nosotros llamamos a endtime, que básicamente lo que hace es tener en cuenta el último momento en el cual, o sea, en que el momento en que se terminó la ejecución del algoritmo. Luego ya mostramos o llamamos a plot para poder mostrar gráficamente la solución y imprimimos ASTAR, el cual nos va a devolver la ruta en sí en números o en tuplas, por así decirlo. Y ya luego lo que hacemos es mostrar el uso de la CPU y el uso de la memoria, restando lo que tenía anteriormente con el principio.
Entonces ya una vez el algoritmo corriendo, escogemos los dos algoritmos que decidimos, el cual primero sería Dijkstra, y ya podemos ver cómo nos devuelve el algoritmo ya resuelto, empezando desde este punto y terminando en este. Una vez ejecutado, carga la ruta mínima y las alternativas, y aquí podemos ver el tiempo que duró en ejecución, cuánta CPU utilizó, y en la memoria RAM podemos observar que no hubo un uso extra o no se utilizó mucho la RAM en este algoritmo. Se crea un archivo .csv con la solución y la información general del algoritmo. Entonces ahora vamos a ejecutar el algoritmo asearch. Vamos a ver que tiene la solución, igual punto inicio, punto final. Y como en el anterior, guarda el punto de inicio, o bueno, la solución, y el uso del tiempo, la CPU y la memoria RAM. Como podemos observar, igual crea el punto .csv llamado A-star y lo podemos comparar con el de Dijkstra a ver qué tanta diferencia existe de un algoritmo a otro. Como podemos ver, en este se utiliza un porcentaje de la CPU del 6.8% y en ese se utiliza el 6.39%. Entonces podemos ver que el algoritmo de Dijkstra es más pesado para la CPU. En el uso de la memoria RAM, el Dijkstra no hubo ningún cambio y en la RAM del Dijkstra, de hecho, no se utilizó tanto la RAM. Y en el tiempo de ejecución podemos ver que el algoritmo Dijkstra es más lento en ejecutarse que el algoritmo A-star. Y eso básicamente sería nuestra demostración. Gracias.